Aquella mañana, Violeta entendió que su vida estaba a punto de romperse, o de empezar de verdad. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una frase. O te casas, o te vas de esta casa ahora mismo. Su padrastro no levantó la voz. No lo necesitaba. Era de esos hombres que dominaban el aire sin moverse, que imponían miedo sin tocar a nadie, pero dejando claro que podían hacerlo. Violeta permaneció de pie frente a él, con la espalda recta y el corazón latiendo con fuerza. El hombre con el que querían casarla le doblaba la edad. Lo había visto una sola vez, y fue suficiente. Frío. Calculador. De esos que no miran a una mujer, la evalúan, como si fuera algo que se compra. Violeta respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. No me voy a casar con él. El silencio que siguió fue pesado, denso, peligroso. Su padrastro la miró, y sin dudar señaló la puerta. Entonces vete, así, sin más, como si no fuera su hogar, como si nunca lo hubiera sido. Violeta no se movió, no todavía. Giró lentamente el rostro hacia un rincón de la sala, y allí estaba su madre, sentada, callada, con la mirada baja, pequeña, demasiado pequeña para ser la mujer que un día había sido. Violeta la observó en silencio, esperando que dijera algo, cualquier cosa, una palabra, un gesto, una señal de que no estaba sola, pero no llegó, nunca llegó. «Mamá», susurró con la voz quebrándose apenas, «¿no vas a decir nada?» El silencio respondió por ella, y en ese instante, algo dentro de Violeta se rompió, no por lo que dijo su padrastro, sino por lo que su madre no dijo. Las lágrimas llegaron, sí, pero no eran de debilidad. Eran de ese dolor profundo que solo aparece cuando entiendes que estás sola en el único lugar donde jamás deberías estarlo. Su padrastro dio un paso hacia la puerta. Tu madre sabe cómo funcionan las cosas. Si tú no, aprende fuera. Y entonces Violeta lo entendió. No había más que esperar. No había nada que salvar allí. Solo una decisión. Se giró. Caminó hacia su habitación. Y mientras abría la vieja maleta bajo la cama, sus manos temblaban, pero no de miedo, de determinación, porque esa mañana no la estaban echando de su casa. Esa mañana, Violeta estaba eligiendo no quedarse en una vida que la destruiría. No sabía a dónde ir, no tenía dinero suficiente, ni un plan claro, pero lo que sí tenía era algo que nunca volvería a perder, a sí misma. Violeta no tardó ni 10 minutos en recoger su vida entera. Un par de vestidos modestos, una peineta antigua, un misal gastado y una pequeña bufanda que su madre le había bordado cuando ella era niña, en una época en la que todavía sabía sonreír. Nada más. No porque no tuviera más cosas, sino porque en realidad nunca le habían pertenecido demasiadas. Cerró la maleta con las 2 manos, respiró hondo y miró la habitación por última vez. Aquel cuarto había sido su refugio durante años, el único lugar donde podía llorar sin ser vista, pensar sin ser interrumpida, soñar sin que nadie la ridiculizara, y aún así, al contemplarlo por última vez, no sintió nostalgia. Sintió alivio. Salió de la habitación con la frente en alto y la maleta en la mano. Atravesó la sala con paso firme, aunque por dentro todo le dolía. Su padrastro seguía allí, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera disfrutar hasta el final de aquella escena. Cuando Violeta llegó a la puerta principal, él habló con esa calma espesa que siempre usaba antes de hacer daño. Espero que pienses bien lo que estás haciendo. Prefieres la calle antes que obedecer. Violeta se detuvo, no porque dudara, sino porque por primera vez quería responderle sin miedo. Giró apenas el rostro sobre el hombro y lo miró con una frialdad que él no le conocía. Prefiero dormir donde sea, antes que pasar mi vida con un hombre que me trate como tú has tratado a mi madre. Aquellas palabras cayeron en la sala como una piedra en agua quieta. Su padrastro endureció la mandíbula, pero Violeta
Ya no quiso ver más. Abrió la puerta. La luz del exterior golpeó su rostro con fuerza, y entonces salió. Cruzó el pequeño jardín delantero, empujó el portón de hierro y dio un paso hacia la calle con esa sensación extraña de quien lo ha perdido todo, y al mismo tiempo acaba de salvarse. Pero apenas había avanzado unos metros cuando escuchó algo detrás de ella. Pasos, rápidos, pequeños, cautelosos. Se giró de inmediato y la vio. Su madre estaba escondida junto al muro lateral de la casa, mirando una y otra vez hacia la puerta, como si temiera que él pudiera aparecer en cualquier instante. Llevaba las manos temblorosas apretadas contra el pecho, y en una de ellas sostenía un pequeño bolso negro. Violeta se quedó inmóvil. Durante un segundo el mundo entero pareció detenerse. Su madre dio 2 pasos hacia ella y le tendió el bolso con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, hija». Aquella voz casi la derrumbó más que todo lo anterior. Violeta tomó el bolso sin apartar la vista de su rostro. Su madre tragó saliva y continuó, muy bajo, como si incluso el aire pudiera delatarla. «Aquí hay un poco de dinero. No es mucho, pero te servirá para empezar, y dentro dejé una dirección. Tu tía trabaja allí. Tal vez pueda ayudarte». Violeta apretó el bolso entre los dedos. Tenía tantas cosas que decir, tanto dolor guardado, tantos años tragándose preguntas que nunca podían salir. Pero al verla así, rota, asustada, empequeñecida por una vida que no había elegido, una parte de su rabia se mezcló con algo peor, compasión y amor. Ese amor desgarrador que sigue existiendo incluso cuando una ya no sabe qué hacer con él. Entonces dio un paso al frente, tomó las manos de su madre entre las suyas y la miró con desesperación contenida. «Ven conmigo». Su madre cerró los ojos. Violeta apretó más fuerte sus manos. «Vámonos juntas. Ahora, no tienes que quedarte aquí. Podemos irnos las dos. Podemos encontrar trabajo, podemos empezar de nuevo». Su madre la miró, y en aquellos ojos había culpa, había ternura, había miedo, un miedo tan antiguo que ya parecía haberse convertido en su manera de respirar. «No puedo, Violeta». «Sí puedes». «No», susurró ella quebrándose. «Él me encontraría». Violeta sintió un nudo subirle por el pecho hasta la garganta. «¿Y vas a seguir así toda la vida? ¿Vas a dejar que te destruya poco a poco?» Su madre comenzó a llorar en silencio, no con grandes sollozos, sino con esa tristeza callada de quien ha llorado tanto durante tantos años, que ya ni siquiera sabe hacerlo de otra manera. «Tú aún tienes salida», dijo al fin. «Tú aún eres joven, tú todavía puedes reconstruir tu vida». Violeta sintió que algo ardía dentro de ella. Quería insistir. Quería sacarla de allí a la fuerza. Quería gritarle que abriera los ojos, que dejara de temer, que dejara de elegir el dolor por costumbre. Pero al mismo tiempo, vio la verdad. Su madre no estaba lista, no todavía, y a veces el amor más duro no consiste en arrastrar a alguien, sino en sobrevivir lo suficiente como para volver por ella. Violeta la abrazó con fuerza, con toda la fuerza que le quedaba. «Voy a regresar a por ti», le dijo contra el hombro con lágrimas en la voz. «Te lo prometo». Su madre la abrazó también, aunque de forma temblorosa, como si todavía no se permitiera creer en una promesa tan grande. «Vete ya, hija, antes de que salga». Violeta se apartó apenas para mirarla una última vez. «Te quiero, mamá». «Y yo a ti». Entonces se fue, esta vez de verdad. Caminó sin mirar atrás, con la maleta en una mano y el pequeño bolso negro en la otra, sintiendo que cada paso pesaba como si llevase una vida entera colgada del cuerpo. Solo cuando dobló la esquina se atrevió a abrir el bolso. Dentro había unas pocas monedas, un pañuelo limpio y un papel doblado con una dirección escrita a mano. Violeta lo leyó 2 veces. Montecastillo. Allí vivía su tía, o al menos allí trabajaba. Violeta cerró el papel con cuidado, como si fuera algo sagrado. No sabía qué iba a encontrar al llegar. No sabía si su tía podría ayudarla. No sabía si tendría trabajo, o techo, o futuro.
Pero por primera vez en muchos años, había una dirección, un lugar al que ir, una posibilidad, y a veces, cuando una mujer ha estado demasiado tiempo atrapada, una posibilidad basta para mantenerla en pie. Violeta aún no lo sabía, pero ese papel arrugado que llevaba entre los dedos no solo la conducía lejos de su desgracia, la estaba llevando, paso a paso, hasta el hombre que iba a cambiar su vida para siempre. El viaje fue más largo de lo que Violeta había imaginado, y más duro. Los primeros kilómetros los hizo a pie, con la maleta golpeándole la pierna a cada paso y el sol cayendo sin piedad sobre sus hombros. No estaba acostumbrada a caminar tanto, pero tampoco estaba dispuesta a detenerse, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía demasiado. Al caer la tarde, consiguió que un campesino la llevara en su carreta hasta la siguiente ciudad. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, solo la miró una vez, como si entendiera más de lo que decía, y le hizo un gesto para que subiera. Violeta agradeció en silencio, y durante ese trayecto, por primera vez desde que salió de casa, cerró los ojos. Pero no para dormir, para sostenerse. El segundo día fue igual, y el tercero peor. El dinero era escaso, el cansancio cada vez mayor, y el miedo, aunque intentaba ignorarlo, empezaba a hacerse presente. ¿Y si su tía no estaba? ¿Y si no la reconocía? ¿Y si no podía ayudarla? Pero cada vez que esas dudas aparecían, Violeta apretaba el papel con la dirección y seguía, porque no tenía otra opción. 3 días después, Montecastillo apareció ante sus ojos, más grande de lo que recordaba, más elegante, más imponente. Calles anchas, casas altas, gente bien vestida, un mundo completamente distinto al que había dejado atrás. Violeta caminó despacio, observando todo con una mezcla de asombro y desconfianza. Se sentía fuera de lugar, como si aquella ciudad no estuviera hecha para alguien como ella. Se detuvo frente a una mujer mayor que barría la entrada de su casa y le mostró el papel. «Disculpe, ¿sabe dónde queda esta dirección?» La mujer lo leyó con atención y luego levantó las cejas con sorpresa. «Claro que sí, pero eso no es una casa cualquiera, muchacha». Violeta sintió el corazón acelerarse. «¿Qué quiere decir?» La mujer señaló hacia el final de la calle. «Sigue por ahí y lo verás tú misma». Violeta caminó y caminó hasta que lo vio. Se detuvo en seco. Frente a ella se alzaban unos enormes portones de hierro forjado, altos, elegantes, imponentes. Y detrás de ellos, una mansión. No, aquello no era una casa, era un mundo. Paredes claras, ventanales altos, jardines perfectamente cuidados, árboles antiguos que parecían haber visto generaciones enteras pasar por allí. Violeta miró el papel otra vez. Y luego, la mansión. Y luego el papel. No podía ser. Su tía trabajaba allí. Mientras intentaba procesarlo, escuchó un sonido. Cascos. Giró el rostro. Un carruaje avanzaba hacia ella, levantando polvo en el camino. Elegante, impecable, de esos que no se ven en cualquier lugar. Se detuvo justo a su lado. El corazón de Violeta dio un vuelco. La portezuela se abrió, y entonces él bajó, alto, de porte firme, cabello oscuro perfectamente cuidado. Había algo en su presencia que no necesitaba explicación, algo que imponía respeto, incluso antes de que dijera una sola palabra. Sus ojos se posaron directamente en ella, sin rodeos, sin timidez. «¿Qué hace usted en mi portón?» La voz era grave, calmada, pero con una autoridad que dejaba claro que no estaba acostumbrado a que le respondieran con evasivas. Violeta tragó saliva, se enderezó y sostuvo su mirada. «Busco a mi tía, señor. Me dijeron que trabaja aquí». Él la observó con más atención. Luego bajó la mirada hacia la maleta desgastada que ella sostenía y volvió a sus ojos. «¿Nombre?» «Antonieta». Un leve cambio cruzó su expresión, apenas perceptible. Asintió, y sin decir nada más, abrió la portezuela del carruaje. «Suba». Violeta dudó. Solo un segundo, porque todo en aquel momento
Le decía que aquel hombre no era alguien a quien se desobedeciera. Subió. Se sentó frente a él. Y en ese instante fue consciente de algo. Su vestido estaba cubierto de polvo, su cabello desordenado, sus manos cansadas, y estaba sentada, frente a un hombre que claramente pertenecía a otro mundo. El carruaje comenzó a avanzar. El silencio entre ambos era denso, hasta que él habló. ¿Cómo se llama? Violeta levantó la mirada. Violeta Fernández. Él la sostuvo unos segundos más, y entonces dijo, con absoluta naturalidad, Antonio Alvaredo, duque de Montecastillo. El aire pareció desaparecer por un instante. Violeta sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Duque había entrado en el carruaje con el hombre más importante de toda la ciudad. Pero no dijo nada. No podía. Solo bajó ligeramente la cabeza. Gracias por ayudarme, señor. Antonio no respondió, pero no apartó la mirada de ella. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, la puerta ya se estaba abriendo. Una mujer de cabello gris recogido apareció en el umbral, elegante, firme, con la seguridad de quien conoce cada rincón de aquella casa. Antonio habló con naturalidad. Antonieta, esta joven la está buscando. La mujer miró a Violeta, y entonces sus ojos se abrieron, como si el tiempo hubiera retrocedido de golpe. Violeta. La voz se le quebró, y en el siguiente segundo ya la estaba abrazando, fuerte, con fuerza de familia. Mi niña, susurró, ¿qué te ha pasado? Y en ese abrazo, por primera vez desde que salió de casa, Violeta dejó de sentirse sola. Pero mientras Antonieta la llevaba hacia el interior de la mansión, Antonio no se movió. Se quedó allí, de pie, observándola, con una atención extraña, inusual, como si aquella joven cubierta de polvo hubiera despertado algo que él creía completamente muerto. Violeta cruzó el umbral de la mansión con una sensación extraña en el pecho, como si acabara de entrar en otro mundo. El suelo brillante, los techos altos, el silencio elegante, todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado lejano de la vida que había dejado atrás. Antonieta no dejó de mirarla ni un segundo mientras la llevaba hacia la cocina. «Estás agotada y muerta de hambre». Violeta sonrió apenas. No hacía falta responder. Se sentó frente a una mesa de madera y empezó a comer con esa mezcla de prisa y vergüenza de quien no quiere parecer desesperada, aunque lo esté. Antonieta la observaba en silencio, hasta que no pudo más. «Ahora cuéntame, ¿qué ha pasado?» Violeta dejó la cuchara, respiró hondo y habló. No adornó nada, no suavizó nada. Contó los años de silencio de su madre, las humillaciones, el matrimonio impuesto, la amenaza, la puerta señalada. Y terminó con la voz firme, aunque los ojos brillaban. «Me fui». Antonieta cerró los ojos un segundo. Dolía escuchar, pero no le sorprendía. «Ese hombre nunca fue bueno», murmuró. «Nunca lo fue». Se hizo un breve silencio, y entonces Antonieta tomó una decisión. Se notó en su postura, en su mirada. «Te vas a quedar aquí». Violeta levantó la vista. «Tía, yo...» «No», la interrumpió con firmeza. «No vas a volver a ese lugar, y no vas a estar sola». Hizo una pausa. «El duque tiene una hermana, María, necesita compañía. Yo ya no puedo seguirle el ritmo en todo, y tú eres perfecta para eso». Violeta parpadeó. «¿Dama de compañía?» «Exacto». El corazón le dio un vuelco. No era solo un trabajo, era una oportunidad. «Acepto». La respuesta salió sin pensarlo, porque sabía que aquello podía cambiarlo todo. Antonieta sonrió. «Sabía que dirías eso». Se levantó. «Ven, te voy a enseñar tu habitación». Cuando Violeta entró en aquel cuarto, se quedó completamente inmóvil. La cama era enorme, las sábanas impecables. Una ventana grande dejaba entrar la luz dorada de la tarde. Había un tocador, un sillón de terciopelo, un armario más grande que toda su antigua habitación.
Violeta pasó los dedos por la tela de la cama, como si no terminara de creer que era real. Es precioso. Ahora es tuyo, respondió Antonieta con naturalidad. Pero primero, un baño, y luego, ropa decente. Violeta miró su vestido lleno de polvo, y no pudo evitar sonreír. Tenía razón. Una hora después, todo era distinto. El agua había borrado el viaje, el cansancio parecía menos pesado, y cuando se puso el vestido que su tía le había dejado, no se reconoció. Se quedó frente al espejo, cabello limpio, rostro sereno, un vestido suave, elegante, que se ajustaba a su cuerpo de una forma que nunca había experimentado. Parecía otra persona. No, seguía siendo ella, pero la versión que siempre había estado escondida. Antonieta apareció en la puerta y sonrió satisfecha. Ahora sí, minutos después, Violeta estaba frente a una puerta, la biblioteca. Antonieta la miró antes de abrir. El duque está dentro. Violeta sintió un leve nerviosismo. Asintió. La puerta se abrió. Antonio estaba inclinado sobre la mesa revisando documentos, concentrado, distante. Pero cuando levantó la mirada, la vio, y algo cambió. No fue evidente, no fue exagerado, pero estuvo ahí. Sus ojos recorrieron su figura. Apenas un segundo más de lo necesario. «Señor», dijo Antonieta, «esta es mi sobrina, Violeta. He decidido que será la dama de compañía de la señorita». Antonio no respondió de inmediato. La seguía mirando, pero no como antes. No como cuando la encontró en el portón. Ahora la estaba evaluando de otra manera. «Confío en usted, Antonieta», dijo al fin, «pero quiero hablar con la señorita a solas». Aquello sorprendió incluso a Antonieta, pero asintió y salió. La puerta se cerró, y el silencio cayó entre ellos. Violeta permaneció de pie, sintiendo el peso de aquella mirada. Antonio rodeó la mesa lentamente. Se detuvo frente a ella. «Siéntese». Ella obedeció, intentando mantener la calma. «Mi hermana es lo más importante que tengo», dijo él, «y no suelo intervenir en decisiones del personal, pero en este caso, sí». Violeta lo miró directamente, sin bajar la vista. «Lo entiendo, señor». Él la observó. Había algo en ella, algo que no encajaba con lo que esperaba. «¿De dónde viene?» «De Quintana». «¿Familia?» Violeta dudó un segundo. «Solo mi madre». No dijo más, y él lo notó, pero no insistió. Se inclinó ligeramente hacia atrás en la silla. «Mi hermana es Dulce, y está sola». Su voz bajó un poco. «No he sido todo lo presente que debería». Violeta percibió algo ahí. Culpa. «La cuidaré», dijo con calma. «Puede estar tranquilo». Antonio la sostuvo unos segundos, y luego asintió. «Eso espero». Hizo una pausa, pero antes de terminar, dijo algo más. Algo que no estaba previsto. «Está muy diferente a la joven que encontré esta tarde». El corazón de Violeta dio un pequeño salto, pero no lo mostró. «Mi tía me ha ayudado». Antonio no respondió, pero no apartó la mirada. «Puede retirarse». Violeta se levantó. «Buenas noches, señor». «Buenas noches». Salió de la biblioteca, y cuando la puerta se cerró, Antonio se quedó inmóvil, mirando el espacio donde ella había estado, sin entender muy bien por qué. No podía dejar de pensar en ella. Esa noche, mientras Violeta se dejaba caer en la cama, agotada, pensó en su madre, en la promesa, en todo lo que aún tenía que hacer. Necesitaba ese trabajo, necesitaba mantenerse fuerte, necesitaba construir algo. Pero en algún lugar de su mente apareció una imagen, la mirada de Antonio, y la sensación extraña de que aquel hombre también cargaba con algo pesado, algo que no se decía, y sin saber por qué, tuvo la certeza de que aquella historia no iba a ser solo un trabajo. A la mañana siguiente, Violeta conoció a María. La joven estaba aún en la cama cuando entraron en su habitación,
escondida bajo las sábanas, como si el mundo pudiera esperar un poco más. Antonieta abrió las cortinas de golpe. «Señorita, ya es hora. 5 minutos más», murmuró ella desde dentro, pero entonces vio a Violeta, y todo cambió. Se incorporó de inmediato con los ojos curiosos. «¿Quién es?» «Mi sobrina. Será tu dama de compañía». Hubo un segundo de silencio, y después una sonrisa, limpia, sincera, inmediata. «Hola, me alegro mucho de que estés aquí». Violeta sintió algo en el pecho aflojarse. «Yo también, señorita». «Nada de señorita», respondió ella riendo. «Llámame María». Y en ese instante, todo se volvió más fácil. El día pasó rápido, demasiado. Visitas, paseos, conversaciones. Violeta descubrió que la joven era inteligente, alegre, y tenía una forma especial de hacer que todo pareciera ligero. Pero también vio algo más. En los momentos de silencio, en las miradas perdidas, había tristeza, una que no desaparecía del todo. «Mi hermano ya no baja casi nunca», dijo en el carruaje mirando por la ventana. «Así que alguien tiene que representar a la familia». Violeta no respondió, pero lo entendió. Aquella casa no era tan perfecta como parecía. Pasaron los días, luego semanas. Violeta se adaptó, aprendió los ritmos de la casa, los rostros, las costumbres, y poco a poco dejó de sentirse una intrusa. Se hizo cercana a la cocinera, a los criados, a todos menos a uno, Antonio, porque apenas lo veía, siempre en la biblioteca, siempre trabajando, siempre lejos, pero aún así, su presencia se sentía en cada rincón de la casa. Una noche, Antonieta la llamó a su habitación. Había té caliente, galletas, y ese ambiente tranquilo que invitaba a hablar. «¿Cómo te sientes aquí?» «Bien, muy bien». Antonieta asintió, pero luego la miró con más seriedad. «Hay algo que debes saber». Violeta se tensó ligeramente. Sobre el duque, el aire pareció volverse más pesado. Hace años, su esposa huyó. Violeta no dijo nada. «No sola», continuó Antonieta. «Se fue con su hermano». El silencio que siguió fue profundo. Desde entonces, él no volvió a ser el mismo. Violeta sintió algo en el pecho. Ahora entendía. La distancia, el silencio, la frialdad. No era soberbia, era dolor. «No lo comentes con nadie», añadió Antonieta. «Ni siquiera con su hermana». Violeta asintió. «Lo entiendo». Y lo entendía de verdad, porque el dolor tenía muchas formas, y el suyo no era tan distinto. Esa noche, Violeta no tenía sueño. Subió a la pequeña biblioteca del piso de arriba, encendió la chimenea, tomó un libro y se dejó llevar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz, hasta que la puerta se abrió. Levantó la mirada y lo vio. Antonio. Se detuvo al verla, como si no esperara encontrar a nadie allí. «Perdón, señor, no sabía». «No hace falta», la interrumpió. «Puede quedarse». Iba a irse, pero no lo hizo. Entró, cerró la puerta, caminó lentamente hasta el centro de la sala y se detuvo frente a un retrato familiar. Se quedó mirándolo en silencio. «Las cosas cambian, sin avisar», murmuró. Violeta lo observó y, sin pensarlo, preguntó: «¿Está bien?» Antonio giró el rostro. «¿Siempre se preocupa así por los demás?» Violeta no bajó la mirada. «Solo cuando veo que alguien no lo está». Él la sostuvo unos segundos, y entonces algo cedió. Se sentó, se llevó las manos al rostro. Cansado, pesado, humano. Violeta dudó, pero luego hizo algo simple. Se sentó a su lado, sin hablar, sin preguntar, solo estando. El silencio no fue incómodo, fue necesario. Y después de un momento, él habló. «Mi hermana habla mucho de usted». Violeta sonrió levemente. «Es muy fácil quererla». Antonio asintió. «¿La ha ayudado?» Hubo una pausa. «Gracias». Violeta lo miró. Ella solo necesitaba a alguien. Antonio levantó la vista,
y en sus ojos había algo distinto, algo más abierto, más cercano. Y yo también, tal vez. Las palabras quedaron en el aire, y ninguno de los dos las explicó. Aquella noche no ocurrió nada más, pero cuando Violeta volvió a su habitación, ya no podía engañarse. Algo había cambiado, porque por primera vez desde que llegó, Antonio ya no era solo el duque, era un hombre, y empezaba a importarle. A la mañana siguiente todo parecía igual, pero no lo era. Violeta lo notó en los pequeños detalles, en cómo Antonio miraba a su hermana durante el desayuno, en cómo, por primera vez, se sentó con ella unos minutos, en cómo algo en él había empezado a moverse. Y Violeta supo, sin necesidad de palabras, que aquella conversación en la biblioteca había tenido más peso del que parecía. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Por las noches, sin planearlo, coincidían. Ella con un libro, él con papeles, y siempre ocurría lo mismo. Una pregunta, un comentario, una conversación. Al principio breve, luego cada vez más larga. Hablaban de cosas simples, de libros, de la casa, de la vida, pero entre frase y frase se iba construyendo algo, sin prisa, sin nombre, sin permiso. Una noche, Antonio llegó más tarde de lo habitual. Parecía cansado, más de lo normal. Se dejó caer en el sofá frente a la chimenea. Violeta lo observó en silencio. «Ha sido un día difícil», dijo él sin mirarla. «Se nota». Antonio soltó una leve risa. «¿Tan evidente es? Para quien mira, sí». Hubo un pequeño silencio, y entonces él habló. «A veces siento que todo depende de mí, y que no puedo fallar». Violeta cerró el libro. «No puedes con todo tú solo. Siempre he podido. No es lo mismo poder que deber». Antonio la miró, de verdad, como si intentara entender de dónde salía aquella forma de hablar. «¿Siempre eres así de directa?» «Solo cuando importa». El fuego crepitaba, el ambiente se volvió más íntimo, más cercano, y sin darse cuenta, la distancia entre ellos dejó de existir. Esa misma noche, todo cambió. Antonio estaba de pie mirando la chimenea. Violeta se levantó para marcharse, pero al pasar junto a él, se detuvo, porque lo sintió, ese silencio distinto, esa tensión que ya no podía ignorarse. «Buenas noches, señor», dijo en voz baja. Antonio no respondió de inmediato. Solo la miró, y entonces dio un paso hacia ella. Violeta no retrocedió. El aire entre ambos se volvió denso, cargado. «Violeta». Su nombre sonó diferente en sus labios, más cercano, más real. Ella levantó la mirada, y en ese instante, todo lo que habían evitado durante semanas se volvió imposible de ignorar. Antonio alzó la mano, dudó apenas un segundo y rozó su mejilla, suave, como si no estuviera seguro de poder hacerlo. Violeta sintió ese contacto recorrerle el cuerpo entero, pero no se apartó, no podía, no quería. Y entonces él se inclinó, despacio, sin prisa, y la besó. No fue un beso impulsivo, fue contenido, esperado, inevitable, como si hubiera estado ocurriendo desde hacía tiempo, sin tocarse. Las manos de Violeta se apoyaron en su pecho sin darse cuenta. El corazón de Antonio latía fuerte, tan fuerte como el suyo. El mundo desapareció. Solo existían ellos, el calor, el silencio, el momento. Pero entonces, Violeta reaccionó, se apartó, respirando con dificultad. «No». Antonio la miró confundido. «¿Qué ocurre?» Violeta dio un paso atrás. «Esto no puede pasar». «¿Por qué?» Ella lo miró con intensidad. «Porque no soy alguien que esté de paso en tu vida». El silencio cayó entre ellos. «Estoy enamorada de ti». Las palabras salieron directas, sin protección, sin vuelta atrás. Antonio se quedó inmóvil, pero ella continuó. «Y no voy a quedarme al lado de alguien que todavía vive con miedo, o atrapado en el pasado». Aquello lo golpeó, fuerte. «No soy ella», añadió. «No soy quien te traicionó». Él no dijo nada, no podía.
Y tampoco quiero ser una historia más que te duela. Violeta respiró hondo. Si quieres algo conmigo, tiene que ser de verdad. Se giró. Y ahora mismo no lo es. Y se fue, sin mirar atrás. Antonio se quedó solo, en silencio, con el eco de sus palabras aún en el aire. Y por primera vez en años, no fue el pasado lo que le dolió, fue el presente, porque entendió algo con una claridad brutal. No tenía miedo de volver a sufrir, tenía miedo de perderla. Y esa noche, por primera vez desde la traición que lo rompió, Antonio Alvaredo supo una verdad que ya no podía ignorar. Se había vuelto a enamorar. Antonio no durmió esa noche. Las palabras de Violeta se repitieron una y otra vez en su mente. No voy a quedarme con alguien a medias. Y por primera vez en años, no se escondió en el trabajo. Se enfrentó a lo que sentía, a su miedo, a su pasado, a todo lo que llevaba demasiado tiempo evitando. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Mandó llamar a Violeta. Ella entró en la biblioteca con la calma que había aprendido a sostener, aunque por dentro todo estuviera revuelto. «Señor, vamos a Quintana», dijo él sin rodeos. Violeta parpadeó. «¿Qué?» «A buscar a tu madre». El corazón le dio un vuelco. «¿Está hablando en serio?» Antonio la miró con firmeza. «Nunca digo algo que no pienso hacer». Hubo un silencio, y entonces Violeta sintió las lágrimas subir sin poder evitarlas. «Gracias». «No», la interrumpió. «Esto no es solo por ti». Ella lo miró. «Es porque es lo correcto», pero ambos sabían que no era solo eso. 2 días después, el carruaje se detuvo frente a la casa de su pasado. Violeta bajó. El aire le pesó en el pecho. Todo seguía igual, pero ella no. «Vamos a sacarla de aquí», dijo en voz baja. Antonio asintió, y avanzaron. La puerta se abrió. Su padrastro apareció. La misma mirada, la misma arrogancia. Pero esta vez, Violeta no retrocedió. «Vengo a buscar a mi madre». Él soltó una risa. «Aquí nadie se mueve». Antonio dio un paso al frente. No levantó la voz. No hizo falta. Ahora sí. El hombre dudó, y eso lo cambió todo. Minutos después, Violeta encontró a su madre, en la cama, débil, enferma, marcada. El mundo se le rompió dentro. «Mamá». Lucinda abrió los ojos lentamente, y al verla, sonrió. «Sabía que volverías». Violeta tomó su mano. «Te saco de aquí, te lo prometí». Salieron de esa casa juntas. Esta vez sí, sin mirar atrás. El viaje de regreso fue lento, mucho más lento que la ida. El carruaje avanzaba con cuidado, evitando baches, deteniéndose cuando era necesario. Porque ahora no solo llevaban esperanza, llevaban a Lucinda. Violeta no se separó de ella ni un solo momento. Iba sentada a su lado, con la mano de su madre entre las suyas, sintiendo cada pequeño movimiento, cada respiración, como si necesitara comprobar constantemente que era real, que estaba viva, que estaba a salvo, que ya no tenía que volver a ese lugar. En uno de los atardeceres del camino, cuando el cielo se volvió naranja y el silencio se hizo más suave, Lucinda giró el rostro hacia su hija. La miró durante un largo momento, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez en años. «Gracias», susurró, solo esa palabra, pero cargada de todo, de culpa, de amor, de arrepentimiento, de alivio. Violeta no respondió, no hacía falta. Apretó su mano y sonrió con los ojos llenos de lágrimas, porque por fin lo había conseguido. Cuando llegaron a la mansión ya era de noche. Las luces estaban encendidas, el ambiente tranquilo, pero en cuanto el carruaje se detuvo, todo se activó. Criados, puertas que se abrían, pasos apresurados, y en medio de todo eso, Violeta ayudó a su madre a bajar, con cuidado, con paciencia, como si cada gesto fuera sagrado. La llevó a su habitación, la acomodó en la cama, le colocó las mantas, le apartó el cabello del rostro. Lucinda se quedó dormida casi al instante. Un sueño profundo,
de esos que solo llegan cuando el cuerpo deja de vivir en alerta. Violeta se quedó sentada a su lado, mirándola, sin moverse, con el corazón lleno, pero había algo más que necesitaba hacer. Se levantó en silencio y salió. Buscó a Antonio. No estaba en la biblioteca de abajo. Subió y entonces vio la luz, la puerta entreabierta. Entró despacio y allí estaba él, inclinado sobre la mesa, trabajando como siempre. Pero cuando la vio, se detuvo. «Ya está a salvo», dijo Violeta. La voz le tembló apenas. Antonio la observó, y algo en su expresión se suavizó. Lo sabía. Ella avanzó unos pasos. «Gracias, de verdad». Él negó levemente con la cabeza. «¿Fuiste tú quien volvió?» Silencio. Pero esta vez no pesaba. «¿Está muy mal?», preguntó él. «Estaba», corrigió Violeta. «Ahora va a estar bien». Antonio asintió. Se acercó un poco más, sin darse cuenta. «Eres fuerte». Violeta bajó la mirada un segundo. No tenía opción. Él la miró con calma. «Siempre hay opción, y tú elegiste luchar». Sus ojos se encontraron, y esta vez no hubo barreras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucinda se recuperó, lentamente al principio, pero con firmeza. El color volvió a su rostro, la luz a su mirada, y poco a poco, aquella mujer que Violeta recordaba empezó a reaparecer. Ya no caminaba encorvada, ya no hablaba en susurros, volvía a ser ella, y eso era todo. En la mansión también todo cambió, sin hacer ruido, sin anuncios. Antonio empezó a salir más de la biblioteca, a compartir el desayuno con su hermana, a caminar por los jardines, a estar. Y Violeta lo veía. Cada pequeño cambio, cada gesto. Sabía que no era fácil, pero era real, y entre ellos ya no había evasión. Las noches en la biblioteca continuaron, pero ahora eran distintas, más sinceras, más profundas, más inevitables. Ya no hablaban para llenar el silencio. Hablaban porque querían quedarse. Una noche, en el jardín, todo se resolvió. No hubo grandes discursos. No hicieron falta. Antonio se acercó. La miró como quien ya no tiene dudas. «No soy perfecto», dijo, «y mi pasado no desaparece». Violeta no apartó la mirada. «No necesito perfección». Él dio un paso más. «Pero sí puedo prometerte algo». Silencio. «Que no voy a vivir con miedo, y que si estoy contigo, será por completo». Violeta sintió el corazón latir más fuerte. «Eso es todo lo que pedí». Antonio sonrió levemente, y entonces la besó, esta vez sin dudas, sin freno, sin pasado entre ellos. Meses después, la mansión volvió a llenarse de música, un baile, luz, gente, vida, y en medio de todos, Antonio tomó la mano de Violeta, delante de todos, sin esconderla, sin temer a nadie. «Quiero que te quedes conmigo para siempre». No fue una pregunta, fue una verdad. Violeta lo miró, y en sus ojos ya no había miedo, solo certeza. Siempre. El tiempo pasó, y la vida siguió. La casa se llenó de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de conversaciones en la cocina, de tardes tranquilas junto al fuego. Lucinda volvió a amar la vida. Violeta encontró su lugar, y Antonio dejó de sobrevivir para empezar a vivir. Una tarde, años después, Violeta estaba sentada en la biblioteca, con un libro en las manos. La luz entraba suave por la ventana. La casa estaba en calma. Antonio entró, la miró y sonrió. Esa sonrisa que solo existía para ella. «¿Qué lees?». Violeta cerró el libro. «Nada importante». «Entonces ven». Se sentó a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo». Antonio besó su cabello. «Y yo a ti». Y en ese instante no faltaba nada. A veces, la vida te obliga a salir de donde duele, para llevarte exactamente a donde perteneces. Y cuando eliges no rendirte, el amor correcto no te encuentra rota, te encuentra lista.
Si te ha gustado esta historia, no olvide darle a like y suscribirte al canal. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente historia.